Carlos, estábamos un poco revisando todas las declaraciones de Nicolás Cepeda, ¿cierto?, en este ya sexto día de juicio. Y cuando a él le consultan de alguna forma qué es lo que había sucedido con estos gritos, ¿cierto?, con estos gritos aterradores que se habían escuchado ese día en la habitación de Narumi, él dice con un desparpajo impresionante, dice, bueno, esas son experiencias que ellos vivieron, refiriéndose justamente a los testigos que declararon, y también creo que hay que investigarlas, averiguarlas, más o menos, ese fue su tono. No respondiendo nada y tratando incluso como de, no sé si es una estrategia o qué, de empatizar con la angustia del resto, de no saber qué es lo que sucedió, casi poniéndose él como en un rol de, oye, necesito la verdad ante todo también. Esas son estrategias muy utilizadas por esta abogada en particular. Es una estrategia, evidentemente. Cepeda, lo que ha declarado, las veces que ha declarado, lo hemos visto en la misma actitud. Siempre desvirtuando o desviando y derechamente no contestando la pregunta. Trata de responder con preguntas o trata de responder de una forma totalmente... Habla mucho y dice nada. Se va, como se dice en buen chileno, se va por las ramas sin contestar lo que se le está preguntando. Entonces tú puedes estar preguntando, uy, qué bueno, ¿de qué material es ese vaso? Bueno, los vasos tú sabes que existen desde tal fecha y empiezas a contar una historia y nunca te responde lo que está haciendo. Y eso obviamente los abogados, especialmente los querellantes, y de hecho el presidente del tribunal también lo ha cuestionado y le ha dicho que pare y que se dedique a contestar las preguntas. Pero es evidentemente una estrategia y es evidente lo que está haciendo porque ya no tiene mucha escapatoria en este caso, sí, de acuerdo a los medios de prueba que estamos teniendo a la vista. Hay un dato interesante que se entrega hoy en la mañana a través de Chilevisión, en una entrevista que le hacen en exclusiva a Artur del Pículo, actual pareja de Narumi, en ese diciembre del 2016. Y ellos cuentan que los días previos, ¿cierto?, al 4 de diciembre, o sea, entre el 1 y el 4, Narumi se había quedado esas noches con Artur en la casa de Artur. O sea, que Narumi no estaba en la residencia cuando Nicolás Cepeda estuvo ahí dándose estas vueltas y haciendo estas vigilancias. Entonces también es extraño porque a lo mejor Nicolás llega al campus pretendiendo encontrarse directamente con ella y como no la encuentra, se queda esos días para saber qué pasa. Y un poco eso también podría coincidir por qué decide entrar al campus, quizás para ver con sus propios ojos si efectivamente está o no Narumi en su habitación. Y por eso después también estos dos testigos lo posicionan en el comedor del piso de Narumi. Entonces, mira, pasemos a revisar lo que dice Nadia, que es una de las compañeras de Narumi, que también dio sus declaraciones. Dice, la persona estaba sentada en el piso, me hablaba en un idioma extraño, creo que en español, tenía el rostro rojo como si hubiera llorado durante horas. Días después me tocó atestiguar ante la policía y cuando me pasaron un set de 8 fotos, reconocí de inmediato el rostro de Nicolás Cepeda. No tengo ninguna duda, es un rostro que nunca voy a olvidar. Ella es Nadia, una compañera de piso de Narumi. Entonces aquí ya se es la vecina, de hecho. Claro, entonces aquí ya se empiezan a unir estas piezas porque efectivamente se hablaba de que el GPS del auto lo posiciona, ¿cierto?, dentro del estacionamiento del campus. Luego Nicolás Cepeda habría ingresado a este recinto, habría hecho este recorrido, se encontró con estos testigos y todo hoy día se puede ir relatando y se puede ir armando esta historia. Pero hay nuevos antecedentes, Michael, que se dieron a conocer últimamente. Hay nuevos antecedentes porque efectivamente Salfate, tiene que ver con el ADN. Monti, Carlos, sí, así es, se hizo la pericia de la habitación. Recordemos que esa habitación hasta el día de hoy está clausurada, ¿cierto? Desde ese día está totalmente cerrada, no puede entrar cualquier persona. Los reportajes de televisión que se han hecho son justamente en la habitación de al lado para reconocer porque son de las mismas dimensiones. Claro. Y ahí se encontró, Carlos, ADN de Narumi, por supuesto. Se encontró ADN de Nicolás Cepeda, lo cual me imagino que a la defensa de Nicolás no le incomoda tanto porque él reconoce haber estado ahí. Pero se encuentra también ADN de una tercera persona, ¿cierto?, que no es conocido, no es identificable hasta el momento. De inmediato algunas personas podrían suponer, oye, a lo mejor, en caso de no actuó solo, o a lo mejor había otra persona y es verdad lo que decía Nicolás, qué sé yo. ¿Ese ADN podría pertenecer a una persona que estuvo esos días o podría pertenecer, por ejemplo, a la persona que ocupaba la habitación de Narumi antes que ella, pensando en que estamos en una residencial universitaria, donde Narumi llevaba un poquito menos de medio año viviendo en ese lugar? Sí, a ver, es importante considerar el tema del ADN. Es evidente que va a haber ADN de Narumi, eso está claro porque ella vive ahí. Claro.
El problema es el primer punto o la primera gran interrogante, ¿por qué hay ADN de Cepeda en esa habitación, siendo que él no vive ahí, ni siquiera vive en ese país ni en esa ciudad, sino que él vive en Chile? Entonces esa es la primera estrategia que la defensa tiene que arreglar para sacarlo de la escena del crimen. Pero podría ser por el supuesto por eso, encuentro. esa es la historia que él cuenta. Esa historia se está cayendo con las declaraciones que dieron los otros testigos y que escucharon no gritos de placer, sino que gritos de dolor. Pero tienes que ubicarlo, como defensa tienes que ubicarlo en la escena para ver cómo cubres esa arista que queda ahí. En relación al otro ADN, evidentemente puede ser ADN de otro alumno que haya pasado por esa habitación. No sabemos qué tipo de ADN es, si es de perfil genético masculino o femenino, o puede ser una mezcla, puede ser personas que hagan aseo, puede ser ADN incluso de los policías que hayan procesado ahí, puede ser un compañero que fue a estudiar, puede ser ADN del Piccolo, no lo sabemos. De Arthur también se encontró, son 4, de Arthur también se encontró. Entonces, y se identificó. Están todas las personas asociadas que deberían estar ahí. Arthur es el novio de la niña, obviamente va a estar ahí. Cepeda inventó una historia o dice una historia para ubicar su ADN ahí, también está ahí. Pero este ADN evidentemente puede ser de alguien que haga aseo, puede ser de una persona que vivió antes. No cambia la línea de investigación dramáticamente. Algún amigo así de... que si no hay ADN tan potente o no es posible de identificarlo porque está muy degradado, eso quiere decir que ese ADN lleva mucho tiempo ahí. Y no, a diferencia del de Cepeda, que aparece claramente, y el del Piccolo, que aparece claramente, y de Narumi, que son los 3 ADN más frescos, por decirlo de una forma, y son más fáciles de identificar. A ver, estos ADN se encuentran a los pies de un refrigerador que está ahí. Ya, déjame hacerte la pregunta de otra manera, Carlos. Él dice que tuvieron un encuentro sexual. ¿No debiera, o es algo que puede que después de un encuentro sexual no quede rastro alguno, no debieran buscar eso, y si no encuentran ADN de algún encuentro sexual entre ambos, quiere decir que nunca se juntaron para aquello y cualquier otra cosa tiene que haber sucedido dentro de la pieza? ¿O puede que no quede rastro de eso, pero sí una huella en un refrigerador? Es que ahí está, tú has dado un punto muy importante. Cuando hay una actividad sexual, siempre va a quedar evidencia. Eso lo podemos hablar por la hora del programa y todo eso. Cuando hay una relación sexual y que fue consentida o forzada, claro, consentida o forzada, siempre van a quedar fluidos biológicos. Claro. Y esos fluidos biológicos van a entregar ADN. Cabellos de todo. Eso, exactamente. Y eso es así. El punto es que en la cama de Narumi no es donde se encuentra el ADN de Cepeda, sino que se encuentra en el lavamanos. En la cama no encuentran ningún fluido ni nada que diga que hubo una relación sexual. Pero no olvidemos que está extraviada una frazada, claro, que pudo haber estado encima de la cama y pudo haber tenido esta evidencia, no lo sabemos, ni lo vamos a saber nunca. Y la maleta. Pero evidencia física que haya o que explique que realmente sí hubo una relación sexual, no existe. No ha sido probada esa relación sexual. Ya, pero no es menor, ¿cierto? Exactamente, no es menor. No es menor. Claro, y hay otras evidencias también, porque recordemos que este auto que él renta en Dijon, una vez que él lo regresa, y ahí también hay una diferencia de horario, porque él, según el abogado querellante, relata que él se habría ido la madrugada del 6 de diciembre a las 4 de la mañana y el auto lo devuelve al mediodía. O sea, pasan 8 horas. Desde Besançon a Dijon, que es donde tenía que devolver este auto, y ese tramo son como 100 kilómetros. Entonces tú en ese trayecto te demoras 1 hora, 1 hora y cuarto, pero él se demoró 8. Entonces ahí está este espacio de estas horas en donde también el GPS lo posiciona en esta zona boscosa, ¿cierto? Claro. Y se devuelve el auto con ciertos rastros de barro y cosas así, que tienen como versiones bien encontradas. Escuchaba también algunos relatos de reporteos que se están haciendo allá, en donde por una parte dicen que el auto se entregó más o menos normal, con la suciedad que todo el mundo lo devuelve, y hay otros que dicen que sí, efectivamente estaba muy sucio, que se notaba que había entrado en un terreno bastante pedregoso o con mucho barro. Un auto que no está hecho para hacer ese tipo de viaje. Claro, y dentro de los otros antecedentes tampoco se habrían encontrado rastros del ADN de Narumi en el auto. Entonces, esto está muy enredado, Carlos, porque uno pensaría que ese auto, apenas se desaparece Narumi, se encienden estas alarmas en donde ella no va a clases los días siguientes,
no se hace la investigación de inmediato y no se llega al auto para poder hacerle una pericia en ese momento y poder comparar efectivamente si estos pastizales y este barro que se encontró ahí coincide con alguna zona donde pudieran vincular el trayecto de Nicolás Cepeda. O sea, hoy día, 5 años después, ¿qué se podría encontrar haciéndole un peritaje a ese auto? Sí, el vehículo es importante que no haya tenido evidencia de Narumi. Eso no quiere decir que ella que no estuvo en el vehículo. Hay dos opciones ahí. Uno, que Narumi llegó, ¿qué es lo que es certero? ¿Qué es lo que sabemos? Que fueron a cenar con Cepeda a un restaurante, lo declara el garzón, de hecho, en su declaración el día de ayer, y dice, sí, yo vi a una pareja de dos personas, hombre y una mujer, conversando normal, no eran cariñosos, pero era una conversación normal. Era como una reunión de negocios más que una relación distante, bastante fría. Extraño porque Cepeda dice que es lo contrario. Pero bueno, entonces, dos opciones. Narumi pudo haber llegado por sus propios medios a ese restaurante o llegó en el vehículo con Cepeda y después no olvidemos que Cepeda compra un limpiador con cloro en el supermercado cuando compra el combustible también y pudo haber limpiado el vehículo eliminando posibles rastros de ADN de Narumi y después todo el trayecto que hizo con Narumi pudo haber sido dentro de la maleta. Y ahí obviamente no vamos a tener ADN de Narumi porque está dentro de la maleta. ¿No se puede saber si fue limpiado con cloro ese vehículo a través de las pericias? Sí, tenían que haber hecho análisis químicos para saber si es que estaba limpio. ¿Qué fue lo que hicieron en la carnicería de esta persona? Exacto. Que es como... Claro, que se trató de limpiar y se confirmó. Exacto. Y ese limpiador también lo encontraron en la habitación de Narumi. Entonces, hay bastantes piezas de este rompecabezas que está todo apuntando hacia allá. El por qué aparece este vehículo en esa zona, las respuestas ya se están dando en este juicio.